Con el auge de las redes sociales y la digitalización, comenzó a resonar el concepto de posverdad, generalmente vinculado a la desinformación y a la fake news. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente este término? ¿Es algo solo de las redes sociales? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y hace referencia a que aparentemente estamos en una nueva era, en lo que es la cultura humana, en donde lo que antes era aquello que justificaba nuestras creencias, es decir, el conocimiento, la base a nivel irrefutable, que era la verdad, de alguna manera ha decaído y ha sido reemplazada por alguna otra cosa que muchos suelen vincular a la desinformación. Algunos, con un poco más de rigurosidad, dicen es la información que ha sido el reemplazo ahora del conocimiento y que entonces eso permite a que uno pueda desinformar, digamos, es decir, proveer una información no totalmente corroborada y a partir de eso impulsar tendencias políticas o sociopolíticas en una sociedad determinada. Para mí la posverdad, si nos centramos en el origen del término, sería después de la verdad, ¿no? Y por lo tanto la idea de pensar que la verdad en nuestra sociedad ha perdido peso. Y es un concepto que de hecho va en esta línea, ¿no? Es un concepto que se institucionaliza sobre todo alrededor de 2004 con un autor que se llama Ralph Keyes en un libro que se llama La era de la posverdad y él habla sobre todo de esta sensación de la pérdida de peso, de la pérdida de relevancia social del concepto de verdad. Si pensamos que la verdad tiene que ver con una adecuación que tiene que darse entre lo que es el intelecto humano y la realidad, bueno, o está adecuado el juicio que uno emite o no está adecuado. O sea, si yo hoy te digo que hay un sol radiante, te estoy mintiendo. Ahora, como te decía, o hay verdad o estamos en el error o en un engaño, si ese error es adrede, ¿no? Si a propósito quieren hacernos creer en un error. Y creo que se llama posverdad un poco a esa manipulación. Lo que sí se observa en esta posverdad es una desconexión entre el discurso político por un lado, el discurso mediático y la opinión pública. Entonces aquí nos encontramos con una posverdad en la que la verdad es fluida y que además se une a una crisis de credibilidad de los medios, hay una gran desconfianza de los medios. Pero estamos hablando de algo que pasó siempre, que está inflado por el hecho de que los medios de comunicación hoy son tan masivos y tan instantáneos. Entonces corre una noticia y en menos de 2 segundos está del otro lado del mundo y está todo el mundo enterado. Entonces eso le da una velocidad y una peligrosidad tremenda al tema. Pero bueno, me parece que seguimos hablando de verdad o engaño. Cualquier otra cosa es un invento que no tiene mucho asidero, ¿no? O es real o es falso. Uno de los posibles efectos de la posverdad es la desinformación, divulgada intencionalmente para influir en la opinión pública. Esto es una problemática que afecta en diferentes partes del mundo. Según el Digital News Report del 2024, el 59% de las personas está preocupada por qué es real y qué no en las noticias digitales que consumen. Este número asciende a un 81% en Sudáfrica y un 72% en Estados Unidos. La desinformación puede ser una consecuencia de la posverdad, sí. Es decir, si entendemos la posverdad como esta distorsión, ¿no? Este ecosistema en el que la verdad ha perdido peso,
la consecuencia es la desinformación, ¿no? O la información errónea, es decir, la consecuencia es el desorden informativo. Hoy no hace falta demostrar nada, porque además cualquier demostración puede ser falseada, porque si demostrar implica la aparición en los medios, que es la manera de mostrarse hoy las cosas, bueno, eso puede puede ser totalmente falso. La posverdad y la desinformación permea en todas las esferas de la vida y en todos los ámbitos de la vida. O sea, las redes sociales no es el único espacio donde encontramos desinformación, y antes de las redes sociales también teníamos desinformación, etcétera, etcétera. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Está todo tan mediatizado que es muy difícil el contacto directo con la realidad, que me parece que tiene que ver con el empobrecimiento de las experiencias en general y con el empobrecimiento del juicio crítico. O sea, cuando la realidad está tan lejos, uno pierde esa experiencia de constatar realmente cómo la cosa es, ¿no? Me parece que se va perdiendo. La desinformación también se beneficia de este ecosistema. De un ecosistema en el que nos pensábamos que esta multiplicidad de posibilidades informativas nos había hecho personas muy informadas, y hemos visto que no. Lo que nos ha hecho son personas saturadas y cansadas de vivir constantemente conectadas y recibiendo estos inputs. Uh-huh. Y eso, en vez de capacitarnos para tomar mejores decisiones, nos está incapacitando en cierta forma. Si la posverdad no está exclusivamente vinculada a las redes sociales, el funcionamiento de estas plataformas permite que ésta se intensifique y se propague con mayor velocidad. Hay un ecosistema de redes sociales que ayudan a que se generen nuevos canales de comunicación y desinformación, en los que hay una característica fundamental, y es la gran velocidad con la que funcionan estas redes de comunicación, como son las redes sociales, pero también en las que falta una especie de moderador o de persona que está controlando el tipo de información que se está distribuyendo o que está circulando por esas redes sociales. En ese sentido, si estamos viralizando un contenido falso, esto puede tener unos efectos muy negativos. Por ejemplo, la rapidez. Podemos conseguir a través de redes sociales que un contenido que es falso se propague con muchísima rapidez. Y ya la información es procesada ni siquiera por un periodista, sino por la gente que comenta ahí debajo. Que eso también da lugar a nuevos poderes que surgen, como las granjas de trolls, ¿no? Que no tienen ninguna huella digital, pero tienen la capacidad, el impacto suficiente como para estribar la opinión pública en torno a algo. Las plataformas tecnológicas son plataformas de mediación algorítmica, que justamente lo que priman es la viralidad y la rentabilidad económica, ¿no? Y por tanto no se presentan como garantes de la verdad en este sentido. Si lo están haciendo es, yo creo, por una cuestión de truth washing, ¿no? Podríamos decir. Hemos observado cómo las redes sociales han jugado un papel fundamental, pero también han adoptado un papel de meras diseminadoras, servían simplemente, ¿no?, para difundir la información. Pero después, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta cómo esas plataformas al final han tenido o tienen una responsabilidad enorme en cuanto al impacto que genera la información que difunden, ¿no?, a través de sus plataformas. El hecho de que funcione esta coacción algorítmica en las redes sociales es porque no hay una resistencia suficientemente fuerte por parte de los usuarios en general, ¿no? Sale muy barato mentir, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que sale barato mentir, también porque al final, producto también de esta saturación informativa en la que vivimos, ¿no? Estamos tan abrumados ante la explosión de posibilidades informativas, hemos perdido en cierta forma también la capacidad de fiscalizar. Obviamente uno es responsable de tener el criterio suficiente para, a primera vista,
cuestionar qué es lo que se le está diciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una exigencia que si uno está en una situación en donde las esferas más altas del poder social, digamos, actúan en función del interés y ya no, ese interés está regido por el deseo, ¿no? Es una cuestión totalmente libidinal y no hay una verdadera comprensión de, bueno, ser criterioso en cómo uno organiza las cosas. Obviamente, culturalmente, el usuario de la red social no tiene por qué hacer otra cosa distinta que responder a todo en función de sus propios deseos, ¿no? Entonces, la responsabilidad sería, bueno, asumir en la medida de lo posible, dependiendo de cada cultura y sociedad, asumir el poder político democrático que uno tiene y no dejarse convencer a simple vista. Las consecuencias de la posverdad y la desinformación pueden ser muy negativas para la salud de las democracias, porque inciden directamente en la opinión pública. Según la consultora Voices and Win Americas, el 80% de los latinoamericanos cree que la desinformación es una amenaza para la democracia. Puede tener unos efectos nocivos, sobre todo porque cuando nos damos cuenta de cómo funciona la desinformación, muchas veces no se trata tanto de desmentir un bulo o una mentira, sino que se crean unas narrativas de desinformación muy potentes que van calando poco a poco entre la opinión pública. Y aquí lo que cuesta mucho es entender cuál es el efecto y cuáles son las consecuencias de esas narrativas en la opinión pública. Yo creo que, por supuesto, esto no solamente daña los procesos democráticos, sino que también daña las instituciones políticas, los medios de comunicación, las instituciones públicas. Muchas veces cuando se difunde un bulo o una narrativa de desinformación, hay que ver quién es el target, ¿no? Quién es el objetivo de esa desinformación. Y evidentemente muchas veces lo que ocurre con esta desinformación es que lo que se trata es de desprestigiar la persona sobre la que se está creando ese bulo o esa desinformación. De manera que eso, por supuesto, que erosiona, porque muchas veces lo que faltan son herramientas para que la sociedad pueda reflexionar, pueda dejar de compartir y pueda poner en cuestión la información que está recibiendo. Son después esas personas las que verdaderamente tiran de la cuerda a la hora de una decisión política. Entonces, mantenerlos tontos o ni siquiera ser tan peyorativo, sin criterio, es suficiente como para aplicar campañas totalmente afectivas que no tienen ningún tipo de verdadera preocupación gubernamental, ¿no? La famosa campaña del miedo. Eso apela al afecto, a lo dividinal, al deseo, a lo subconsciente, le podemos poner cualquier nombre, pero no apela al criterio, al conocimiento que se tiene, ¿no? Se lo tergiversa en todo caso. Atenta contra nuestro derecho como ciudadanos de podernos formar una opinión propia sin injerencias, porque justamente, ¿no?, la desinformación y la posverdad lo que hace es contaminarnos en cierta forma y poner niebla, ¿no?, en el ecosistema, de tal manera que nosotros no podamos tener un debate sereno sobre las cosas que pueden ser de interés público, ¿no? Para minimizar las consecuencias de este problema, es importante que las audiencias desarrollen un juicio crítico que les permita diferenciar entre información verdadera, falsa o tendenciosa. Para ello, existen iniciativas de alfabetización mediática que intentan brindar este tipo de herramientas, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Las mejores medidas que se pueden utilizar son justamente las herramientas de media literacy, las herramientas de alfabetización mediática informacional, que lo que hacen es ayudar a las audiencias
a poder reaccionar y poner en cuestión aquella información que reciben para poder realmente verificar y entender si esa información es falsa o es verdadera. Y sobre todo dejar de compartir ante la duda de que una información pueda ser no realmente fiable, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero lo que tenemos que tener es la preparación suficiente o el juicio crítico entrenado como para distinguir entre opiniones cuáles son opiniones más o menos formadas, cuáles son opiniones más o menos fundamentadas, ¿no? Tampoco dejar que la ciudadanía tenga que estar supeditada a lo que otros agentes les digan de si es verdadero o falso, sino precisamente dar a la ciudadanía herramientas para que sean autónomos e independientes y de qué manera, o sea, de una manera consciente y responsable puedan también reaccionar ante la desinformación. La posverdad y la desinformación distorsionan la verdad pura. No solo afectan la vida en sociedad, sino también el funcionamiento de las democracias. Aunque no nos demos cuenta, esto es un problema que nos afecta a diario. Por eso es tan importante educar para crear una ciudadanía más responsable, más autónoma, que sea capaz de tomar sus decisiones con conciencia e información verdadera. ¿Y vos? ¿Crees todo lo que ves o lees?